Dios le bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo. Damos gloria y honra al Señor por darnos la hermosa oportunidad de estar delante de Él, como dice la palabra, los hermanos juntos, porque aunque estemos cada uno en nuestros hogares, estamos juntos en el mismo espíritu, en el mismo vínculo del amor en Cristo Jesús. Así que somos la familia del Señor Jesucristo, que tenemos la oportunidad y la dicha dada por el Señor de ser parte de una familia, de ser parte de su pueblo. Y como pueblo nos unimos con el mejor interés de exaltar y glorificar su poderoso nombre, pero también de venir a sus pies, como estuvo en aquel momento María, a escuchar su palabra. Así que, amado hermano, prestémosle atención al mensaje de la palabra del Señor para cada una de nuestras vidas. Aquí no podemos decir, esa palabra no es para mí. Porque la misma Biblia establece que la palabra cuando es enviada va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Así que tenemos que tener la actitud de sentir esa necesidad de Dios, esa sed de Dios cada día. Así que abramos nuestro corazón, amada iglesia, a escuchar la palabra del Señor. Y el tema de este mensaje se titula, ¿quién me dirige a mí? Y es una pregunta con la cual se comienza este mensaje. ¿Quién me dirige a mí? Y como texto base de este mensaje, vamos a leer un texto muy conocido por nosotros como hermanos en la fe. Y está en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versos 24 y 25. Y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y ella cita así. Cualquiera. Y me gusta cómo comienza este texto. Cualquiera. Pues, aquí el Señor no está haciendo acepción de personas, sino que está abriendo a la realidad de la humanidad. ¿Cuántos están dispuestos? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Que Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. La mente humana dada por Dios a los hombres ha servido a lo largo de la historia de este mundo para dirigir naciones, para dirigir ejércitos, para dirigir empresas, organizaciones, para dirigir grandes edificaciones, o sea, para construir, y entiéndase, represas, naves o embarcaciones, aviones, puentes y diferentes estructuras importantes para la vida humana y animal. Todo eso ha sido dirigido por la mente humana, dada por Dios a los hombres. Pero también a través de la mente humana se ha logrado dirigir importantes descubrimientos de la ciencia y la tecnología, que hoy lo vemos a nuestros ojos. Estamos viendo cómo la tecnología nos permite tener este servicio al Señor. Y esto es de lo que Dios desde el principio estableció para los hombres. Miren lo que dice el libro de Génesis, capítulo 3, el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que el ser humano ha tenido que poner a trabajar su intelecto y capacidad para poder generar su propio sustento, pero también para tomar decisiones en torno a la vida que Dios le dio. Pero el problema radica, amada iglesia, en la percepción que el mismo hombre ha tenido de su capacidad. Porque por el hecho de que todo lo que ha logrado únicamente por la gracia
y por la perfecta voluntad de Dios ha llegado a pensar erróneamente que es suficiente. O sea, gracias a la voluntad del Señor, es que el hombre ha podido realizar todas las cosas y aún más que les acabo de citar, que han sido dirigidos por hombres. Pero eso fue la capacidad que Dios le dio al hombre desde el principio, como vimos en Génesis 3:19, para que el hombre pudiera desarrollar su ambiente de vida, su estructura de vida. Pero el hombre natural ha confundido la gracia de Dios y la perfecta voluntad de Dios y se ha atribuido él la capacidad de lo que Dios le ha permitido lograr. Y yo entiendo que ese es uno de los grandes errores que ha cometido el ser humano. Por lo cual, les pregunto, ¿cómo su intelecto o capacidad le ha influenciado a vivir? ¿Cómo su intelecto o capacidad le ha a usted influenciado a vivir? De tal manera que nuestra manera de vivir se evidencia con mucha claridad quién es el que está dirigiendo mi vida. O sea, de la manera en que yo vivo, me comporto y actúo, y más cuando estoy solo, ahí es donde yo tengo la evidencia y el mundo que me rodea, incluyendo mis hijos, los que están casados, sus esposas, incluyendo a su familia y sus vecinos, por medio de cómo usted se comporta y vive, y como le dije, aun cuando estamos solos, esa es la evidencia que usted tiene, pero también que está marcando en el mundo que le rodea de quién en verdad está dirigiendo su vida. Dios o los pensamientos de la carne. Dios está dirigiendo nuestra vida o los pensamientos de la carne. Y en esta convergencia, amada iglesia, de decisiones en cuanto a la dirección que tomamos en la vida y acerca de la vida, llegan las famosas ideas de la cultura, al igual que de las filosofías que pueden sonar atractivas y con mucha lucidez, pero están huecas en cuanto a sustancia. Y una idea, por definición, es la representación mental de algo o alguien. Yo puedo pensar, tener una representación o una imaginación de algo o alguien y ahí me puede surgir una idea o una concepción individual de alguna cosa. O sea, yo puedo llegar a una conclusión de algo que no necesariamente es como yo lo pienso o lo imagino, pero también de acuerdo a eso pueden surgir ideas. ¿No ha escuchado usted personas decir en el momento dado donde tienen que tomar una decisión o donde usted ha tenido que tomar una decisión, decirle, yo tengo una idea para ti? Cuando usted escuche eso, recuerde la definición. ¿Es una representación mental de algo o una concepción individual de alguna cosa? ¿Cuántos errores, situaciones, cuántas revoluciones y hasta tragedias no se han suscitado por esta famosa expresión, yo tengo una idea? Donde una persona, ya sea con una buena o mala intención, ha influenciado en la mente, amada iglesia, o el intelecto de otra, o ha influenciado a multitudes y por consiguiente han sido guiados por ideas y no por Dios, cuyo resultado, cuando es así, cuando son las ideas basadas en fundamentos humanos y no en la verdad absoluta de Dios, los resultados han sido nefastos. En la palabra de Dios hay ejemplo de cómo las ideas influenciaron aún hasta creyentes,
a tomar decisiones con resultados trágicos, amado hermano. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26, verso 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Mire con la idea que viene Judas y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Miren la idea que este hombre que anduvo con Jesús en su ministerio terrenal les presenta a los principales sacerdotes. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora bien, amada iglesia, ¿de dónde dice la Biblia que vino esta idea que le presentó Judas Iscariotes a los principales sacerdotes? ¿De dónde vino esa famosa idea? Cuando les pregunta: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 13, verso 2, para que veamos de dónde vino la idea. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón, eso incluye la mente del hombre, de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué fue lo que guió a Judas Iscariote en el momento más determinante de su vida? Muy claramente Juan 13:2 nos da la respuesta. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Bíblicamente vemos de dónde vino la famosa idea de Judas de entregar a Jesús. Una idea totalmente diabólica fue lo que guió a Judas Iscariote a traicionar la confianza que Jesucristo le había dado. Judas Iscariote no consideró el amor de Dios con el cual fue amado, porque Dios, Jesucristo, cuando lo escogió, Jesucristo sabía quién era Judas, mas sin embargo no lo rechazó, le mostró su amor. Pero eso no fue considerado en el momento que vino la idea que el diablo obviamente sembró en la mente de Judas. No consideró la justicia de Dios, porque Judas, siendo un vil pecador, Dios se acercó a él para salvarlo. No consideró tampoco la gracia y la misericordia de Dios con él. Solo consideró la idea del enemigo, la cual respondía a su concupiscencia de pecado. Pero también, amada iglesia, una idea perversa del enemigo fue lo que llevó a Adán y a Eva a rebelarse en contra de Dios. Y ya usted y yo conocemos los resultados de esa famosa idea. El problema aquí que yo pudiera considerar es que en una cultura que ha llegado a los términos de la profecía bíblica, amado hermano, en donde han aceptado lo malo como bueno y lo bueno como malo, nosotros pensemos que estamos exentos de ser influenciados por cualquier idea perversa del enemigo o de la cultura. Eso es lo que puede ser el problema, que usted y yo nos consideremos tan espirituales que no estemos conscientes que no estamos exentos de ser influenciados por ideas del maligno o de esta cultura perversa. En base a esto, les quiero preguntar, ¿cómo las ideas han llegado a gobernar? Escuche bien. ¿Cómo las ideas han llegado a gobernar automáticamente, sin lugar al juicio o discernimiento, nuestros pensamientos? Repito, ¿cómo las ideas han llegado a gobernar automáticamente, sin haber espacio para discernirlas, sin haber espacio para encontrar qué hay en ella?
nuestros pensamientos. Han sido automáticas. Llegan y obviamente tienen función. Y en base a esto, ¿cómo las ideas han llegado a gobernar automáticamente nuestros pensamientos? Número uno, sobre quiénes somos. Como discípulos de Cristo o cristianos. ¿Cómo las ideas de la cultura han llegado a influenciar sobre quiénes somos como discípulos de Jesucristo o como cristianos? ¿Qué idea tengo yo de lo que es ser un discípulo de Cristo o un cristiano? Pregunta que les hago. ¿Es bíblica o es culturalmente religiosa? Justin Martyr dijo lo siguiente: debe entenderse que los que no viven como Cristo enseñó no son cristianos, aunque profesen con sus labios la enseñanza de Cristo. Esto lo dijo Justin Martyr y tiene mucho sentido, porque Jesucristo dijo que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, si yo sigo a Cristo, tengo que negarme a mí mismo. Y siguiendo a Cristo, entonces vivo como Él me enseñó. ¿Cómo las ideas me han influenciado a mí como ser humano? Reconozco de todo corazón que soy creación y no creador, que no tengo ninguna injerencia o intervención en la creación de la vida que Dios me dio, porque la Biblia establece que soy hechura de Dios y solo de Él. El próximo punto, cómo las ideas han influenciado sobre la importancia de Jesús para nuestra definición de vida. ¿Cuán relevante o importante es Jesús en su vida? O sea, ¿quién es el que sobresale o se refleja en nuestra manera de vivir? Juan el Bautista mencionó que era necesario que él menguara para que Cristo creciera en él. ¿Quién es el que se está viendo o reflejando en mi vida? ¿Cristo o el yo? Pero también, ¿cómo estas ideas del mundo han influenciado en la idea que yo tengo sobre la salvación? Por mucho tiempo se ha llevado desde diversos púlpitos la idea que somos salvos por medio de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero no encontramos esa idea en la Biblia, sino lo que Jesús dijo en Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, escuche bien, al arrepentimiento. Y en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo cual, amados, el llamado de Jesús al hombre bíblicamente siempre ha estado establecido que es al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, dice la palabra de Dios, que no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no puede haber salvación. Lucas 24:47 dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento, ¿para qué? Para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Claramente el libro de Lucas nos describe cuál es el llamado y el tema central de la predicación del evangelio, que es el arrepentimiento. Y nos dice que en su nombre
se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero les pregunto, ¿esto es lo que se ha estado practicando? O sea, se ha transversado este llamado a la comodidad de los hombres. Lamentablemente, iglesia, ha sido así, donde el ser humano vil y pecador recibe la salvación sin renunciar o entregar nada. Y en esto se considera la condición de pecado. Y esto es totalmente antibíblico. La definición de tergiversado o tergiversar es la siguiente. Es la acción de modificar el sentido de un discurso. Escuche bien, modificar, arreglar el sentido de un discurso o de un suceso para provocar una interpretación equivocada. Esa es la definición de tergiversar. O sea, se ha cambiado el llamado al arrepentimiento por un llamado equivocado de aceptar a Jesús como si Jesucristo necesitara ser aceptado por el hombre. Y me llama la atención en esta dirección un comentario realizado por un hombre de Dios llamado Buddy Beauchamp Jr. Él dijo lo siguiente: desprecio la imagen que nuestra cultura ha creado de un Cristo necesitado. Él dice desprecio, porque no es bíblica, la imagen que nuestra cultura ha creado de un Cristo necesitado. Jesús te necesita. Esto es lo que se dice, que Él dice en su escrito. Él anhela una relación contigo. Le está rompiendo el corazón. Y termina diciendo el hermano Beauchamp, no, Él te romperá a ti. La cultura religiosa, amado hermano, ha presentado a un Cristo, como dice el hermano Beauchamp, como si fuera el ser humano quien lo eligiera a Él. Cuando muy claramente la misma palabra de Dios establece que es Él quien nos elige a nosotros. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, verso 26, la parte A. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo sé, en el contexto de este texto, Él está hablando a sus discípulos. Pero al igual que ellos, Él nos eligió a nosotros. Fue Cristo que nos eligió a usted y a mí. Y usted puede decir, pero ¿y el resto de la humanidad no los eligió? Entonces Jesús hizo acepción de personas. De ninguna manera, amado hermano. De tal manera, Juan 3:16 muy claramente dice y enfatiza que de tal manera Dios amó al mundo, por lo cual aquí está la elección. Dios eligió a cada ser humano para que tuviera la oportunidad de ser salvo por medio de un genuino arrepentimiento. Así que ese es el llamado al mundo, al arrepentimiento, como el medio para el perdón de los pecados. ¿Quién responde al llamado? Es por eso la importancia, amada iglesia, de predicar el evangelio como está escrito. De manera que aquellos que lo escuchen y respondan en fe, de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, sean transformados, amada iglesia, legítimamente, genuinamente. Que no sigan cristianos presumiendo de una salvación que nunca han tenido la oportunidad de arrepentirse y por consiguiente ser transformados por la obra del Espíritu Santo. Y a su vez puedan unirse a la iglesia de Jesucristo. Próximo punto. ¿Qué idea tengo de lo que es ser un hombre o mujer de Dios? Y en este proceder ha influenciado mucho la cultura popular, amado hermano. O sea, lo que se ha hecho común entre hombres y mujeres. Usted puede observar cómo los niños, adolescentes
y juveniles desde edades tempranas van copiando los modelos que tienen a su alrededor, negativos o positivos. Simplemente es un hecho social. Dentro de nuestro contexto social, nuestros niños, nuestros adolescentes y juveniles van a ir copiando modelos. Y si usted quiere cerciorarse o estar consciente de lo que le estoy diciendo, observe cómo se comporta la sociedad y va a ver reflejado diversos modelos entre esta población que le estoy hablando, pero también en la de los adultos. Y todo eso ha sido el modelo que han copiado, el cual ha influenciado en su carácter. Por lo cual es menester nuestro hacer una introspección personal y buscar quién me ha estado dirigiendo a mí como hombre o como mujer de Dios. Si son las ideas de la cultura popular o es el Espíritu Santo. Y puede, amada iglesia, en base a esta pregunta, ¿quién me ha estado dirigiendo a mí como hombre o mujer de Dios? Y puede que encuentre varias ideas de la cultura que aún predominan en su comportamiento y hasta en sus decisiones, y esto puede que sea inconscientemente. Y en base a esto, amado hermano, solo puedo mencionarle que no pueden haber cambios significativos hasta que no se rompa con el dominio de las ideas. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, y una opinión puede ser una idea. Teme a Jehová y apártate del mal. Y ya terminando, Nancy Pearcey dijo lo siguiente: la redención es tan completa como la creación y la caída. Dios nos salva nuestras almas dejando que nuestras mentes funcionen por sí mismas. Él redime a toda la persona. La conversión está destinada a dar una nueva dirección a nuestros pensamientos, emociones, voluntad y hábitos. Y este pensamiento de la hermana Pearcey va muy atinado con lo que Jesús está citando en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Este pensamiento va bien atinado con lo que Jesús está diciendo en este texto. Se supone que lo que Dios nos diga cambie de manera radical nuestros pensamientos, emociones, voluntad y hábitos. O en otras palabras, se supone que en el creyente lo que Dios dice sea lo que nos dirija. No son las ideas de este mundo lo que como creyentes debemos seguir, sino la verdad de la palabra de Dios. Y créame que en este preciso momento hay una invasión de ideas sobre este mundo. Y si usted no está pendiente, con mucha facilidad puede irlas adoptando. Evalúe esto. ¿Qué realmente somos? ¿Discípulos de Jesucristo? ¿O asumimos el nombre de cristianos sin ser discípulos? Jesús nos dejó unas instrucciones sumamente claras en torno a lo que debemos hacer como sus discípulos, por lo cual es la realidad. ¿Cuál es la realidad, mejor dicho? Según Dallas Willard dijo lo siguiente: no hacemos lo que él nos dijo, no lo intentamos seriamente y aparentemente no sabemos cómo hacerlo. Solo tienen que mirar honestamente nuestras actividades oficiales para ver esto. Me entristece decir tales cosas y no pretendo condenar a nadie, pero es un asunto de extrema importancia y a menos que se reconozca abiertamente, no se puede hacer nada al respecto.
En resumen, tenemos que evaluar quién en verdad está dirigiendo nuestras vidas. Si es Cristo o es la idea de la cultura o influencias que pueden venir del enemigo. Pero la verdad es que tenemos que evaluarlo seriamente, amada iglesia. Oremos juntos al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por darme la oportunidad de estar delante de tu presencia junto a mis hermanos, estudiando lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Dios, a evaluar nuestras propias vidas en base a lo que dice Mateo 7:24. Si estamos oyendo las palabras sanas de Jesús y la estamos aplicando en nuestro diario vivir. Porque de no ser así, obviamente, no eres tú quien nos está guiando. Por lo cual, te ruego, Señor, que seamos honestos con esta realidad para que así pueda haber un arrepentimiento en nuestro corazón. Y tú, oh Dios, por tu Santo Espíritu, puedas dirigir a tu iglesia en este tiempo tan importante que nos ha tocado vivir. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, madre hermana.